el apartado de principios de BT. Principios que pues van a guiar nuestras intervenciones sobre las cuales se sustenta todo en realidad y además, o sea, no solamente las estrategias, procedimientos, modalidades, fases de tratamiento, sino también la formulación de caso, un elemento sumamente importante porque nos va a ayudar a entender, a recabar en principio información relevante de la historia de nuestro paciente. De hecho, pues recuerdan que les compartí el documento de Word en el que estaba el caso de Ana. Bueno, esa es una pequeños apartados de la formulación de caso, eh, que les decía, nos va a permitir recabar información para una mejor comprensión, no solo del terapeuta, sino del equipo en general, del equipo terapéutico y de cualquier profesional que vaya a tener acceso a este documento y sobre todo al consultante. La idea es que lo pueda tener claro para que también pues tenga una idea mucho más aterrizada de lo que les está ocurriendo y lo que vamos a realizar entonces en la intervención, ¿sí? Ahora, por cierto, vale la pena aquí mencionarles desde ya que hay diferentes formas. ¿Ven que existe más de una verdad? Bueno, esto también se aplica para los formatos de formulación de caso o conceptualización de caso, que en DBT pues hay varios. Ustedes van a encontrar desde los más simplificados hasta los que pueden ser muchísimo más detallados, más minuciosos y extensos, ¿no? Entonces hay diversos. Hay uno que plantea DBT Iberoamérica, Kelly Corner plantea otro, Juan Pablo Boyano otro. Entonces, pues sí, para variedades hay gustos. Entonces, pues ya ustedes tienen también dentro de los materiales que he enviado algunos formatos de conceptualización de caso y que, por cierto, les digo, todos ellos pueden ser útiles en tanto tomen en cuenta estos 5 principios de BT. ¿Qué necesitamos considerar? Entonces, en primer lugar, tenemos por un lado los principios de aprendizaje y en este sentido, por ejemplo, en el caso de Ana, ¿cómo es que Ana ha ido aprendiendo a comportarse y a vivir o experimentar las emociones de acuerdo pues a su historia, ¿verdad? ¿Qué ha aprendido a hacer ella? ¿Cómo es que ha aprendido a reaccionar frente a las circunstancias o experiencias de abandono? ¿Cómo ha aprendido a responder frente al miedo, a la ira? Son algunos ejemplos, ¿vale? Y aquí tenemos tantito ello, ¿no? Correlacionado con la información que les había proporcionado. Otro principio de DBT tiene que ver con las etapas o fases de tratamiento. En DBT consideramos que, dado que trabajamos con personas que presentan una alta complejidad de problemáticas psicológicas, pues también es verdad que vamos a tratar de mantener un orden para poder pues resolverlas y abordarlas. En DBT se dice que tenemos o planteamos 4 fases de intervención, de las cuales 3 son las más descritas y la primera es incluso la más estudiada en términos de pues, ensayos, ¿no? De estudios de investigación. Entonces, la primera etapa, la primera fase, la fase número 1, está orientada a resolver o a disminuir los problemas de descontrol emocional, ¿no? Aumentar el autocontrol. Y es en esta primera fase en la que vamos a encontrar las diferentes modalidades de intervención que por ahí ya las estuvimos mencionando, ¿no? La terapia individual, el grupo de entrenamiento en habilidades, el phone coaching y también tenemos el equipo de consulta. Esta es la primera etapa y recordemos, tiene como propósito ayudar a que las personas pues, mantengan cierta capacidad de autocontrol sobre sus comportamientos. La segunda fase está orientada a resolver las secuelas de eventos traumáticos en nuestros consultantes. Para esto, pues se van a utilizar diversos protocolos como DBT, el guión EP, la exposición prolongada o el protocolo de exposición prolongada de DBT de Melanie Harner. Tienen aquí una opción. Hay quienes utilizan por ahí MDR, pero pues digamos que lo más coherente o lo más fiel al modelo pues sería trabajar con este modelo o este protocolo, ¿no? DBT-EP. Y la tercera etapa o la tercera fase tiene como finalidad
aumentar o abordar los problemas de la vida cotidiana de las personas que pues ya han obtenido un mejor autocontrol, que ya se ha resuelto o se ha abordado estas secuelas de trauma y para este punto, para esta etapa de tratamiento, para la número 3, de hecho para la número 2 también generalmente no se va a requerir de las diferentes modalidades como si lo vamos a ver en la etapa número 1. Y la etapa número 4 tiene como objetivo poder resolver la sensación de vacío e incrementar la sensación de disfrute o el grado de disfrute en las personas con desregulación emocional. Ahora, esta es la etapa, les decía, que menos se ha descrito, de la que menos vamos a encontrar información en los textos y que no necesariamente todas las personas o todos los pacientes que reciben DBT van a llegar a este punto, ¿verdad? Marsh incluso plantea pues la posibilidad en algunos pacientes de que se puedan ver beneficiados por actividades de tipo espirituales o incluso religiosas, pero si les soy bastante honesta, les digo, no es que esté sumamente descrito, mucho menos estudiado esta etapa. La mayoría de pacientes en nuestra práctica clínica pues va a llegar a la etapa 3 o a la fase 3 de tratamiento, lo cual también es importante que ellos sepan, ¿no? Que este es un tratamiento enfocado en etapas o fases que se espera pues que ellos participen en cada una de ellas, ¿no? Y la duración de cada una de estas etapas es variable, no es como que va a ser igual. En muchos casos, la primera etapa es la más extensa, la primera etapa en la que se busca obtener un mejor control, un mejor autocontrol. Marsha en su texto del 93 menciona incluso anecdóticamente que ella tuvo una paciente que pasó 10 años de su vida en etapa 1 de tratamiento, imagínense, ¿no? Uno de los casos más complejos que tuvo Marsha. Pero pues esto no es usual, en la práctica clínica no es lo usual, al menos lo que les puedo compartir de mi experiencia. Sí que en la mayoría el mínimo de tiempo va a ser un año en la etapa 1 y luego pues la etapa 2, la etapa 3 ya puede ser variable, pero eso sí, lo mínimo sí es más certero. El máximo de tiempo pues va a depender, ¿no? De cada caso. Teoría biosocial es otro de los principios que pues nos va a ayudar también a entender cómo se van desarrollando los problemas de regulación emocional y cómo se mantienen en la vida de las personas, ¿no? Decíamos que había una necesidad en las consultantes, también en los terapeutas, de entender un poco más acerca de la etiología y bueno, esta es la propuesta de Marshall Linehan, bastante compatible con la teoría de Gross, también con la de Milon, que la vamos a ir revisando y que pues da muchas luces finalmente a los pacientes, a sus familias también, si es que llegan a tener esta información, para entender lo que está ocurriendo y entonces lo que pueden hacer para tener una mejor capacidad de regulación emocional, en el caso de los pacientes y en el caso de sus familiares, pues puede servir incluso para sensibilizarlos o ayudarles a tener una mayor disposición de apoyo, de cambio en algunos aspectos con respecto a su familiar, ¿no? Con respecto al paciente. Entonces, esto de alguna manera nos abre oportunidades de intervención con la familia. Lo podemos utilizar como parte de el uso de estrategias didácticas o psicoeducación, porque esto de veras que puede ser bastante útil, ayuda a ampliar la perspectiva del paciente, de la familia y entender más, entonces, qué está pasando y qué pueden hacer. Otro principio de DBT es el de déficit de habilidades, ¿no? Y esto parte del supuesto que consideramos que las personas están haciendo lo mejor posible y necesitan aprender más y seguir intentando y estar más motivadas, necesitan más recursos para poder acercarse mejor a sus propios objetivos de vida, ¿no? Es este déficit de habilidades que se ha presentado a lo largo de su vida, dado pues la respuesta del entorno, por ahí como decía alguna de sus compañeras, lo que el entorno ha ido reforzando quizás en ellos, que no ha permitido que la persona aprenda lo suficiente para resolver sus problemas y para poder calmarse. Entonces,
este modelo o esta terapia lo que va a buscar es proporcionar como eje central una serie de comportamientos o habilidades, conductas alternativas que tienen la finalidad de ayudar a que las personas, pues sí, aprendan a identificar sus emociones, aprendan a modular sus expresiones emocionales, que aprendan a interactuar con los demás y todo esto al servicio de sus propios objetivos o metas de vida. Y por último, también un principio importante dentro de DBT son estos patrones dialécticos de comportamiento. Ustedes se habrán dado cuenta que quizás sus pacientes tienden a mantener posturas un poco polarizadas que pueden ir cambiando, oscilando en el tiempo o pueden quedarse a veces en un solo polo, ¿no? Aquí estos patrones de comportamiento o estas formas de responder a las emociones y de responder de forma social o en entornos sociales un tanto polarizada, pues a la larga puede terminar interfiriendo u obstaculizando el avance en los objetivos terapéuticos que nos planteamos. Es por ello que desde DBT estos patrones dialécticos de conducta, estas respuestas opuestas, que pueden llevar a que una persona, por ejemplo, termine teniendo crisis, episodios de crisis, respuestas emocionales sumamente intensas y o que en otros momentos termine inhibiéndose emocionalmente, que termine autoinvalidándose, ¿no? O tornándose sumamente vulnerable al entorno, a las respuestas del entorno, que pueda mantener o mostrar cierta competencia en algunas áreas o en circunstancias, mientras que en otras le puede resultar sumamente difícil y más bien va a requerir la intervención de los demás. Estos polos dificultan el avance hacia otros, pues a los objetivos que nos vayamos planteando, ¿no? Es por ello que estos patrones de comportamiento dialéctico les llamamos objetivos secundarios o lo van a encontrar en la literatura también como dilemas dialécticos, ¿no? Que si bien es cierto, a lo mejor en principio no se van a ver con claridad, esto es algo que suele pasar, sí que se van a notar o vamos a poder visibilizarlos a medida que vaya avanzando el tratamiento. A lo mejor, pues con la información que nos puedan proporcionar en la historia del consultante, podamos tener algunas luces también de los patrones que puedan estar presentes o de los dilemas dialécticos, pero poco a poco se van a hacer o se van a notar con más claridad, ¿no? Hasta aquí, y sobre todo con este último punto de patrones dialécticos de conducta, porque aquí sí que merecería la pena extendernos mucho más, pero pues dada también la naturaleza de las clases, pues quería al menos compartirles algo de información. Quisiera saber si tienen dudas, inquietudes, por favor, o si algo que he mencionado por ahí resulte no del todo claro. Se los voy a agradecer mucho también me lo mencionen. Ajá, súper, Carlos, me parece excelente. Sí, de hecho, patrones dialécticos podríamos hacer toda una clase de ello, para identificarlo. Cuando pensamos, ese es solo un ejemplo, cuando pensamos en personas con problemas de regulación emocional, una persona, por ejemplo, con TLP, lo más probable es que asociemos la presencia de crisis, ¿verdad? A esta población. Y pues sí, la verdad es que muchas personas tienden a presentar situaciones de crisis. Estas situaciones de descontrol emocional que hacen difícil el progreso de objetivos, como por ejemplo que la persona obtenga un trabajo porque quizás cuando está buscando o está postulando o no encuentra respuestas de las empresas a las que va postulando, pues de repente esto suscita crisis. Entonces, los terapeutas atendemos la crisis y a veces vamos a dejar un poquito para después la agenda de hay que buscar trabajo, ¿verdad? Y en esta crisis, en este momento de descontrol emocional y conductual, pues a lo mejor la persona se termina lesionando. Entonces me voy a atender esto y dejo de lado ello, ¿no? Interfiere de alguna manera en el avance de los objetivos. Pero pues no todas las personas solamente presentan estas crisis implacables, ¿no? Sino que puede que en algunos casos o algunas personas presenten periodos de inhibición emocional o lo que llamamos dentro de los dilemas dialécticos duelo inhibido, ¿no?
este es el polo opuesto del descontrol. Y es que ustedes van a encontrar quizás que algunas personas con desregulación emocional expresan esta experiencia como de que les han apagado el interruptor de las emociones, como si no sintieran nada, como si todo pasara y ellos no resuena en ellos, ¿no? Esta también es una expresión de las dificultades para poder sentir. Y justo en este afán a veces de querer sentir algo o de sentirse vivos, para sentir algo para sentirse vivos, pues algunas personas pueden terminar involucrándose en conductas altamente riesgosas, incluso conductas de autodaño, y que pueden a ver, estar como funcionar para contactarse mejor con las emociones, pero que pues también, aunque no se involucren en conductas de autodaño, sí que puede que no atiendan a situaciones que son pertinentes, que son emocionalmente, o que emocionalmente sí, pues están presentes y que en algún momento pueden desencadenar en futuras crisis, ¿no? Momentos en los de la persona, luego de no sentir aparentemente nada, sucede una situación que a veces mencionan, no fue para tanto, pero no sé por qué, fue como que todo estalló en mí. Entonces, a esto le llamamos un dilema dialéctico, ¿no? Momentos a lo mejor en que esta persona se va para el polo del duelo inhibido, no, la inhibición emocional, y otros en los que a lo mejor puede manifestar estas crisis y ser muy difícil de modularlo. Entonces, hay procedimientos que están orientados a atender estos dilemas o ayudar a que la persona salga de estos polos, ¿verdad? Y que más bien puedan ayudarle a contactar con sus emociones sin escapar de ellas, ya sea de manera consciente o automática. Sí, este es un ejemplo de dilema dialéctico en cuanto a las emociones. Hay otro dilema dialéctico de autoinvalidación y vulnerabilidad que tiene que ver con las explicaciones que a veces las personas le damos a nuestras experiencias, a nuestra forma de sentir. Y esta explicación la podemos obtener dentro de nosotros, es como que yo tengo la culpa, yo soy el problema, yo soy la culpable de todo lo que está pasando, versus lo que puede hacer el entorno y cómo esto repercute en mí, ¿no? El problema es mi mamá, es que yo siempre, el mundo es horrible o es el problema. Y esto, pues obviamente tampoco favorece, termina como obstaculizando que la persona pueda poner la suficiente atención en elementos que sí se pueden modular, ¿no? O que se pueden cambiar. Mientras que por otro lado tenemos otro dilema dialéctico que tiene que ver con la competencia aparente y la pasividad activa. La competencia aparente son aquellas circunstancias sobre las cuales, bueno, a ver, las personas con desregulación emocional no es que no sean para nada funcionales, ¿no? Hay gente que pues hasta son terapeutas, digo, o sea, puede pasar, ¿no? Y en ciertos contextos pueden modular sus emociones, pueden enfocarse en sus objetivos y ser sumamente exitosos, mientras en otras circunstancias o que cuando ciertos factores cambian, ahí sí que pues entran en dificultades tan severas que requieren del apoyo de los demás, ¿no? Como por ejemplo le podría pasar a esta persona con depresión que mencionaba una de sus compañeras, ¿verdad? Que llegaba a la casa y no podía lavar los trastes, pero a lo mejor cuando estaba en el trabajo y tenía que hacer una presentación o había una junta con altos directivos, pues no había ningún problema. Claro, y esto no quiere decir que la persona no esté poniendo de su parte, no le esté echando ganas, sino que a lo mejor en determinadas condiciones o en determinados contextos la persona ha aprendido a desarrollar una serie de repertorios bastante efectivos para sus objetivos, mientras que en otro le resulta sumamente difícil. Y aquí entra en el polo de eh, ay, les había mencionado hace un momento, se me fue el nombre, pero entra en el polo de que va a requerir el apoyo de los demás y a veces les va a costar, les va a ser sumamente difícil obtenerlo de una manera asertiva, ¿no? Que en lugar de que esta persona diga, ¿sabes qué? Pues he llegado muy cansada y se me está haciendo difícil lavar los trastes, ¿qué te parece si lo hacemos de esta manera o me puedes ayudar a pensar en soluciones? Pues no, ¿no? Como llega a lo mejor termina como reclamando o quejándose del día y la pareja termina resolviendo, ¿no? Entonces,
esto puede pasar. Y necesita también resolverse ayudando a la persona que pueda contemplar cuáles son sus vulnerabilidades, cuáles son los escenarios o circunstancias que pueden ser más desafiantes o más peligrosas, sobre las que pues va a tener que trabajar y va a tener que estar como atenta, ¿no? Aguas con esto porque pues puede que me sea difícil y voy a necesitar algo de apoyo. Esa es una alternativa, ¿no? Bien, hasta aquí ayudó en algo algunos de estos ejemplos. Y me encantaría saber al menos con respecto a estos patrones. Este es un breve, un muy breve resumen de lo que les puedo decir al respecto, porque en realidad, pues aquí da para largo. Y les decía, esto nos va a permitir, pues, conocer un poco más de cómo la persona experimenta diferentes circunstancias, situaciones, emociones y que sí, los vamos a tener que resolver en tanto resulten problemáticos para avanzar a los objetivos terapéuticos, ¿no? En tanto estén presentes. No es como que a fuerzas todos van a manifestarse en todos los pacientes o todos tienen que estar presentes en un determinado paciente. No, o sea, hay personas que pueden presentar más del polo de competencia aparente y otros que pueden presentar más del polo de inhibición emocional, otros más de las crisis implacables y así. Esto puede ir variando también en el tiempo y en una sola persona. Por aquí, ¿dudas, preguntas? A mí se me ocurre un ejemplo, pero no sé si comprendí correctamente el concepto sobre patrones dialécticos de conducta. Em, por ejemplo, hay personas que tienen con el diagnóstico de TLP que pueden confiar de una manera muy sencilla en algunos desconocidos o en algunas personas, pero también pueden caer en desconfiar por completo de otras personas. O sea, como en esos dos extremos, como de confío sin que te conozca o desconfío completamente de tus comportamientos. Eso podría ser un ejemplo de este rubro. Totalmente de acuerdo. Sí, 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 claro que sí. Y creo que es una muy buena circunstancia o una muy buena situación que vale la pena poner sobre la mesa, incluso con la misma persona, porque ambos polos de alguna forma pueden traerle problemas. Ahora, esto también es muy importante y me da mucho gusto que estén trayendo ejemplos de casos reales que ustedes están teniendo, porque creo que así la información puede aterrizarse mejor. ¿Recuerdan los principios que veíamos? Interrelación, polarización, cambio continuo. Bueno, en una sola persona ven que pueden coexistir ambas posturas. Esto puede suceder. Sus explicaciones o sus razones seguramente las tienen. Y aquí lo que podemos estar haciendo hasta cierto punto es validar. Pero no nos vamos a quedar ahí, ¿verdad? Es necesario reconocer qué más sucede luego. Y lo más probable es que ambas posturas, así como que algunas veces les pueda haber sido útil, quizás algunas otras más les pueda haber traído problemas grandes. Entonces, si esto es así, si para la persona adoptar esta posición de confiar plenamente en un desconocido, como desconfiar plenamente en un desconocido, les puede haber traído problemas, vamos a ponerlo como comportamiento problema. Solo así, solo porque pues estamos de acuerdo con mi paciente que esto le está trayendo problemas. Si no, aunque no me guste, aunque yo no esté de acuerdo y aunque yo no lo haga, está difícil, no tendría mucho sentido. ¿No? Es como que a mí, si yo no estoy de acuerdo con el consumo de marihuana, yo persona, yo Leslie, no estoy de acuerdo, no me gusta, yo pienso que está mal, ok, ese es mi juicio, es mi punto de vista, pero no por eso lo voy a poner sobre la mesa con la persona si a esta persona no le está trayendo ningún tipo de problema en la vida, ¿no? Ya que esto empieza a suceder, o a mí me puede parecer que está muy mal confiar plenamente en un desconocido, o que está muy mal no confiar en lo absoluto en un desconocido. Pero si esto no le trae problemas a mi consultante, ok, ahí quedará. Pero si le empieza a traer ya problemas, entonces sí merece la pena como, ¿qué te parece si lo checamos? Porque me da la impresión de que está dificultando en esto que quieres conseguir o me parece que está trayendo dificultades o no está permitiendo que lo checamos juntos,
lo hacemos. Tenemos una herramienta para que esto suceda, para poder verificar en conjunto, pues si trae problemas o no trae problemas. El análisis en cadena para quienes ya lo hayan escuchado y pues si no, lo vamos a ver también en su momento. Pero sí, también es un ejemplo de, pues, de estas polaridades, ¿verdad? Y que merece la pena también resolver. O sea, ambas posturas pueden estar allí presentes. Ya podemos tener este pensamiento de, y seguramente fundado, de que confiar en alguien que no conozco puede ser peligroso, como que también podemos tener un conocimiento fundado de que confiar, al menos algo, en alguien que no conozco podría ser en algunos casos de ayuda. ¿Cómo hago para hallar una síntesis? Bueno, esa es justamente nuestra tarea y es lo que vamos a no solamente buscar resolver con la paciente o la persona, sino que la persona lo pueda aprender a llevar a su vida diaria y que empiece como a integrar ambas posturas opuestas. Y gracias también, Carlos, que por ahí le sonaron ejemplos. Bueno, entonces esto está súper porque si ya les han sonado ejemplos de situaciones que le pasan a sus pacientes, pues lo siguiente es checar, ya en su momento ustedes lo harán con el tiempo pertinente, qué tanto esto está dificultando o no la consecución de sus objetivos, ¿no? Ahora, ¿de cuáles objetivos? Me pueden preguntar ustedes. Bueno, eso lo vamos a ver cuando chequemos objetivos primarios, pero tomen en cuenta lo siguiente, ¿no? Si en su momento consideran que están trayendo problemas, que están impidiendo el avance, pues merece la pena y detenernos y resolverlos para luego seguir avanzando hacia estos objetivos primarios, ¿no? Que básicamente, ¿cómo resolverlos? A ver, frente a las crisis, la polaridad de crisis implacables y duelo inhibido, la exposición, los procedimientos de exposición son de muchísima ayuda. Por eso en DBT, pues, un elemento, creo yo, que no vamos a dejar de lado para nada, es la exposición, ¿vale? La exposición a emociones, por ejemplo, a respuestas emocionales, ¿no? En el caso de, bueno, esta vulnerabilidad y autoinvalidación, vale la pena la práctica de la autovalidación, también de la autocompasión, de poder también utilizar habilidades de observar, de escribir, ser objetivos también, no pegarse a los juicios con respecto a uno mismo, a las otras personas, al entorno, poner límites también o buscar resolver problemas. Y aquello relacionado a este dilema de competencia aparente y pasividad activa, ese era el otro nombre. Recuerdan que les decía que estas posturas en las que la persona no puede o no llega a involucrarse activamente en una actividad que puede ser pertinente y más bien quizás de forma directa, indirecta, explícita o implícita, requiere el apoyo sobre que se involucren demasiado los demás, pues a ello le llamamos pasividad activa. Bueno, ¿qué se requiere aquí? Que la persona aprenda a identificar sus propias fortalezas, también vulnerabilidades, que todos las tenemos. Vaya, lo riesgoso es no reconocerlas, lo riesgoso es no verlas, ¿no? Dimensionarlas, aprender a dimensionarlas también y atenderlas, ¿no? Entonces, esto me permite buscar reducir mis factores de vulnerabilidad y también pedir ayuda de una forma que pueda ser efectiva. Entonces, estas, muy grosso modo, son algunas formas de cómo podemos intervenir sobre estos patrones dialécticos de conducta o dilemas dialécticos que, pues ahora sí que me pueden permitir despejar el camino para seguir avanzando. Bien. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? ¿Casos? Por cierto, también me va a ayudar que me vayan haciendo algún pequeño rápido feedback, ¿no? Vamos bien, vamos lento, vamos muy rápido, porque estoy tratando de condensar, pues, todo lo que sea más pertinente aquí, que no se nos vaya a escapar algo. Yo creo que, al menos en mi caso, las dudas surgen ya cuando se están revisando, por ejemplo, estrategias o cómo implementarlo considerando ya un caso en particular, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasaría si una persona hace esto? Y tengo esta información, cómo aplicar
X estrategia, como lo que revisábamos hace ratito sobre la validación. Entonces, tal vez al revisar ya las estrategias como tal, surgen más dudas. Muy bien, Mónica, muchísimas gracias. Gracias, Lupita y Carlos también. Entonces, pues vamos a continuar. Ok, listo. Entonces, les decía, estos principios son sumamente importantes para que los puedan tener muy en cuenta a la hora de ir formulando o queriendo implementar un programa de BT como para que le puedan hacer palomita en cada una de ellas, ¿no? Y saber si su programa pues va cumpliendo cada uno de estos principios, ¿no? Y también les decía en la formulación de casos, sumamente importante, ¿ok? Bueno, nos vamos a ir deteniendo entonces bueno, en estos principios ya algunos los hemos ido resolviendo, como el de dilemas dialécticos y pues el de teoría biosocial, que también ya lo hemos ido hablando un poco, entonces vamos a ir avanzando un poquito rápido. ¿Recuerdan cuál era la utilidad de plantear una teoría como la biosocial de Marshall Linehan? ¿Para qué lo hizo Marshall Linehan? Que esto, que no quede solamente para qué le fue útil a ella, ¿no? Sino para qué nos va a ser útil a nosotros como terapeutas en consulta. ¿Cuál es la utilidad? ¿Recuerdan? Pues es enseñarle al consultante el porqué de ciertas situaciones. Ujú. Súper, excelente. Muy bien, ayuda a que los pacientes, nosotros como terapeutas y hasta sus familias o quienes se vayan a involucrar de una u otra manera en el tratamiento entiendan cómo se ha originado o cómo se han originado los problemas, cómo se están manteniendo y entonces qué puede hacer cada uno de ellos para cambiar esta situación. ¿Ok? Ayuda a dar entonces algo de coherencia. Y noten cómo tiene que ver también con la aceptación y cambio, ¿no? Aquello que yo reconozco, que entiendo, que guarda sentido para, o que tiene sentido para mí, me ayuda a comprender y entonces puedo saber qué hacer diferente, ¿no? Ya no solamente porque me lo dice mi terapeuta, sino porque lo dice mi propia historia de vida. Entonces, esta teoría o el cómo lo vamos a desarrollar en consulta, lo vamos a hacer en función a la información que vayamos recabando u obteniendo de parte de la historia de cada uno de nuestros pacientes, ¿no? Y esta teoría biosocial entonces nos dice que ¿dónde está el problema? ¿El problema está en la persona o está en el entorno? Para la teoría biosocial o para Marshall, ¿no? En su teoría biosocial, ¿dónde está el problema por el cual se desarrollan los desórdenes de regulación emocional o estas alteraciones? Excelente, Mónica, en la interacción, en ninguno de estos dos lados. El problema está en esta interacción y como algunos otros autores mencionan, como Francesca Prepletchikova, que es una terapeuta DBT que se ha especializado sobre todo en el desarrollo de DBT para preadolescentes o para niños, nos menciona que el problema está en este desfase, en estas altas necesidades o grandes necesidades de parte de la persona y escasas capacidades a comparación del grado de necesidad que le puede proporcionar su entorno, como por ejemplo la familia, ¿no? Porque esto ha sido lo más estudiado en DBT. Entonces, esta dificultad para coincidir entre altas necesidades y escasas capacidades es lo que puede traer consigo y expresarse como dificultades en la regulación emocional. Pero bueno, ¿a qué nos referimos con estas altas necesidades? A esa vulnerabilidad biológica, a experimentar las emociones con tres características muy marcadas que es importante tener en cuenta, ¿no? Una respuesta emocional sumamente rápida, más rápida que la media. Las personas pueden tener una mayor o menor tendencia a experimentar rápidamente las emociones. Esa es una característica. La segunda es una alta intensidad, más que la media, ¿no? Es como si tuvieras, bueno, el umbral a experimentar las emociones entonces es sumamente bajo y un estímulo emocional que de repente para la media no es tan alarmante, para esta persona con alta vulnerabilidad biológica a las emociones, pues sí lo es, ¿no? Es como que si tienes el coche y le cae una plumita, pues no todos los coches van a encender su alarma, ¿no? Mientras que otros sí pueden terminar encendiéndola y generando un ruido sumamente intenso.
Muy rápido, muy intenso. Y la tercera característica tiene que ver con el tiempo en el cual se experimentan las emociones, que tiende a ser mucho más extenso que la media. Este lento retorno a la calma o lento retorno a la línea base, que le llaman, ¿no? Em, la experiencia emocional como tal puede tener un tiempo de duración de una respuesta emocional primaria de unos 60-90 segundos. Pero las personas que tienden a experimentar estas emociones o que tienen esta alta vulnerabilidad biológica a las emociones, pues experimentan las mismas durante minutos, horas y en algunos casos pueden ser hasta días. Obviamente esto no quiere decir que haya una sola respuesta o nos quedemos con esta respuesta primaria, ¿no? Sino que puede haber respuestas emocionales secundarias a ella. Y como los seres humanos, pues no vivimos aislados, sino más bien en una continua interacción, más allá de que nos agrade o no con el mundo, también influyen sobre nuestras respuestas aquellas que emiten las personas con las que interactuamos. Y podemos pensar incluso desde pues las primeras personas con las que hemos interactuado, con las que más hemos interactuado en nuestra vida, que pueden ser nuestras familias, nuestros padres, cuyas respuestas, cuyos comportamientos pueden no corresponder, recuerden, a nuestras necesidades, al grado de nuestras necesidades emocionales, sobre todo, más allá de las intenciones. Entonces, aquí también es algo que me encantaría que quede bastante claro, ¿no? Esta teoría social, recordemos, la utilidad es entender, no es juzgar, es entender, reconocer, más no acusar, ni culpar, ni juzgar. En ese sentido, no asumimos ni que esta vulnerabilidad a las emociones sea intencional, ni tampoco que las conductas del entorno que han resultado invalidantes para la persona también hayan sido intencionales, ¿no? De ninguna manera. Recordemos este supuesto de que las familias han hecho y están haciendo lo mejor que puede y que la vida pues ha sido difícil para ellos también. Hace un rato les decía, ¿no? En términos coloquiales, no ha habido un manual de padres, no lo hay, no existe. Tratan de hacer lo mejor posible, ¿no? Y en este intento de hacer lo mejor posible, puede que algunas de estas herramientas o estrategias pues sí funcionen y sí ayuden a algunos de sus hijos y otros quizás, por más que usen las mismas herramientas o las mismas respuestas, pues no. ¿Les suena esto? ¿Les hace sentido? Si me comentan un poquito. Si les ha pasado a lo mejor que sus papás, ¿no? Alguno de sus padres, quizás ha tenido una misma manera de calmar a sus hermanos y a ustedes y les ha traído resultados diferentes. Claro, ¿verdad? Hola, buenas Buenas tardes. tardes. Este, sí, creo que hace mucho sentido, Leslie, lo que menciona, porque sí es cierto, a mí me ha tocado ver en la consulta pacientes que, tienen maneras muy rígidas de resolver las cosas. Todo es blanco o negro. Y si no se hace de cierta manera, consideran que es lo peor que va a ocurrir. Pero es que revisando su historia de vida, pues hay muchas cosas que de repente tienen sentido, ¿no? A lo mejor había una alta vulnerabilidad en las familias y pues desafortunadamente las estrategias que usaron para lidiar con situaciones difíciles, pues ya no funcionan más o incluso pues nunca fueron las más adecuadas. Gracias. Excelente, Sidney, muchas gracias. Pues sí, claro. Eso me parece muy importante porque, claro, podemos ver aún dentro de esa inestabilidad, pues la rigidez para utilizar ciertos recursos, ciertas estrategias o ciertas reglas y luego, pues ya no funcionan, ¿verdad? Entonces ahí estas pueden ser escenarios en los que las personas pueden terminar exacerbando sus respuestas emocionales y esto puede guardar un correlato con conductas de alta impulsividad, conductas que pueden ser incluso también muy riesgosas y obviamente inefectivas para sus propios fines. Entonces, bien,
ya hemos hablado un poco de esta vulnerabilidad biológica a las emociones y de hecho este aspecto ha sido más estudiado incluso que los entornos invalidantes, ¿no? De la vulnerabilidad biológica a las emociones, si bien es cierto, porque a veces me han hecho esta pregunta de cuáles son las bases directamente involucradas en las personas con TLP o que específicamente se relacionan con personas con TLP, no hay claridad al respecto. Sí que es verdad que en personas que tienen dificultades o problemas de índole emocional, ya sean trastornos afectivos, trastorno y aparte trastorno límite de personalidad, te has encontrado, bueno, que hay una mayor activación de, del sistema límbico, por ejemplo, de la amígdala, del hipocampo, y hay dificultades o diferencias en cuanto a cómo se procesa la información de índole emocional que aquellas personas que no tienen problemas o trastornos de este tipo, ¿no? Entonces, se ha encontrado más bien, ya sea en tareas experimentales y no experimentales, que las personas que no tienen trastorno límite de personalidad o estas dificultades, pues tienen un procesamiento, diríamos, de arriba hacia abajo, hay una mayor activación de la corteza prefrontal, y posteriormente de la región del sistema límbico, mientras que las personas con trastorno límite de personalidad, que pues obviamente todavía no han recibido tratamiento, ¿ok? Es importante esto mencionar, hay una mayor actividad, una hiperreactividad de parte de la amígdala y una menor activación y posterior activación de la corteza prefrontal, lo cual cambia cuando las personas empiezan a recibir este tipo de tratamiento, por ejemplo, ¿no? Esto entonces nos permite, pues, darle un poco más de fuerza a esta hipótesis que plantea Marshall Linehan y hay muchos estudios, como los que, bueno, de los que les menciono, ¿no? Que se han desarrollado sobre todo en la década de los 2000 y del 2010 hasta el 2020, muy, muy, muy orientados a esto, a entender cómo funciona el sistema nervioso de las personas con TLP y cómo se diferencia de personas que no tienen estas dificultades o estas problemáticas, ¿no? Pero en cuanto a los entornos invalidantes, pues los estudios sí son mucho menos. Por cierto, aquí los estudios se han basado sobre todo en imágenes de tipo resonancia magnética para poder llegar a obtener toda esta información. Y aquí, en cambio, en los entornos invalidantes, pues sí, es necesario por ahí que realizar todavía más estudios. Poco antes de la pandemia se empezaron a publicar más estudios que tenían que ver con cómo influían los comportamientos, incluso el hecho de que las madres que tenían TLP, qué tanto podría esto influir en sus hijos, ¿no? En la capacidad de regulación emocional de sus hijos pues que eran niños. Y que esto nos puede llevar también a entender cómo las personas pueden terminar formando parte de un entorno que resulte invalidante para otras, ¿no? Y bueno, entonces, de aquí también que me importa mencionar o resaltar en cuanto al entorno invalidante o las conductas invalidantes del entorno, bueno, que si bien es cierto, aquí vamos a pensar en bueno, una dimensión sumamente amplia en la que podemos hacer referencia tanto a comentarios, críticas leves y que aún así recibirlas de forma recurrente pueden generar un impacto mayor en la persona y exacerbar esta vulnerabilidad biológica a las emociones. También podemos llegar hasta el otro extremo de conductas invalidantes como pues diferentes tipos de maltrato, ¿no? Como hasta el abuso sexual, las agresiones físicas, que también se ha demostrado que generan un impacto en cómo se experimentan las emociones para la persona. Ariana, adelante, por favor. Desde esta teoría, ¿qué es lo que indica que hace que las personas con TLP tengan el pensamiento dicotómico? No me quedó muy claro. Esa es una muy buena pregunta. A ver, vamos a considerar lo siguiente. El pensamiento dicotómico es una forma de expresión de la respuesta emocional. O sea, pensemos no de manera aislada o pensemos en que aquí las ideas no están presentes de forma aislada que las emociones, ¿no? Sino que forman parte del sistema de respuesta emocional.
sentimos y pensamos, ¿verdad? Más allá de cuál suceda primero. Ahí Marshall Linehan no se detiene mucho a hacer precisiones porque considera que de ambas presentaciones pueden ser válidas. Lo cierto es que hay cierto correlato. Entonces, si hay dificultades para experimentar las emociones, ya sea que se sientan de forma sumamente intensa o estén de forma inhibida, y de ambos casos puedan estar presentes pensamientos, pues que sí, sean más extremos o dicotómicos, esta vamos a tenerla en cuenta como una manifestación de la desregulación emocional. La desregulación emocional entonces puede desdoblarse o verse desde diferentes como aristas o lados como inestabilidad o desregulación cognitiva, y ahí los pensamientos dicotómicos, inestabilidad o desregulación de tipo interpersonal, porque pues generalmente nuestros comportamientos y las situaciones en donde experimentamos emociones tienen que ver con la interacción con otros y o con uno mismo, y ahí también pueden haber polaridades. Inestabilidad o desregulación del comportamiento, comportamientos impulsivos, van bastante de la mano, van bastante relacionados. Entonces, ¿de dónde se origina? De nuevo, de cómo ha sido o cómo ha surgido esta interacción, ¿no? Si yo he recibido a lo mejor mensajes, que a lo mejor cuando he sentido algo de miedo, o mucho miedo a la hora de interactuar con otras personas, y yo he recibido el mensaje desde pequeña que soy un inútil o voy a hacer algo nuevo, y entonces tengo miedo a equivocarme y por ende prefiero no hacerlo, y me dicen que soy un inútil, por eso, por no hacer lo que me piden, ¿ok? Entonces lo más probable es que si esto es repetido en mi historia de vida, pues más adelante, cuando yo voy a hacer algo nuevo que me genera mucho miedo por mi propia historia, ¿ok? Y que ya esta vulnerabilidad se ha ido acentuando, pues quizás lo primero que piense es que ni lo voy a intentar porque soy un inútil, ¿no? Y esto no tiene que ver específicamente con lo que me hayan dicho cuando yo fui niña, sino con cómo esto impactó en mi propia experiencia, ¿vale? Y cómo yo lo termino asociando y cómo termino aprendiendo a responder frente a esto. Te voy a decir, no lo voy a hacer de ninguna manera porque yo soy un inútil, no sirvo para nada, o porque soy un asco, o porque soy un desastre, o porque siempre voy a fallar, o porque ¿quién me va a querer así? Entonces, no. De ahí que yo sí sugiero, y más allá de que tengamos claro de dónde viene esto, porque ahora recuerdo el caso de un adolescente que me decía que de niña escuchaba que su mamá le decía, si tú sobre reaccionas, no te estás riendo muy alto o terminas diciendo este tipo de comentarios a tus compañeros, ¿quién te va a querer así? Y ahora, cuando ella ingresa a un nuevo colegio, está empezando a adaptarse a nuevos compañeros, está hipervigilante de qué decir, qué no decir, qué hacer y qué no hacer, y recurrentemente llega el pensamiento de ¿quién te va a querer así? Si cometes un movimiento en falso, si los demás te muestran una expresión emocional de desagrado o de disconformidad, entonces se activa inmediatamente el quién te va a querer así, y esto viene relacionado con pues este miedo al abandono y el sentimiento de culpa muy marcado en ella, ¿no? Que pues es difícil de sostener y trae consigo estos impulsos de lesionarse, ¿sí? ¿Hace algo de sentido por ahí lo que he mencionado? Pero ojo con todo esto, pues esto no quiere decir ya que yo diga que la culpable de esto es la mamá, ¿no? No. Por más que yo lo pueda pensar o creer así, quizás no necesariamente. Ahora, sí que yo notara, si por ejemplo que la mamá sigue expresando estas manifestaciones, que a la actualidad el entorno sigue emitiendo estas respuestas invalidantes que no están ayudando a la persona y por ende son invalidantes, ¿ok? Y porque no le ayudan a reconocer ni a resolver los problemas, pues ahí sí tengo que hacer cambios. Y cuando son adolescentes, pues mucho más directamente en el entorno. Pero cuando esto ya no está presente, cuando la mamá ya no le está diciendo, así quién te va a querer, entonces pues necesito trabajar mucho más aquí con la adolescente.
Y en el cómo estos eslabones relacionados a cogniciones ocupan un espacio importante o cumplen un rol ciertamente relevante en sus respuestas, ¿no? Que termina lesionándose cada vez que piensa, ¿quién me va a querer así? Nadie me quiere. Vale, antes de pasar a Mónica, quisiera saber qué tal, si se entiende hasta allí la respuesta que les he dado. Sí, creo que lo que quisiste dar a entender es que ¿cómo se llama? Eh, se me fue la palabra. El entorno, El entorno y la vulnerabilidad biológica son los que provocan esto, la interacción entre ambos, era la palabra que se me iba ahí, provocan como conductas impulsivas y es lo que provoca el pensamiento dicotómico. sí, altas respuestas emocionales o dificultades para modular lo que siento viene muy asociado a inestabilidad cognitiva y una expresión de inestabilidad cognitiva, pensamiento dicotómico. Ok. Ujú, sí, recordemos, entonces, no es como que de un lado sea como la culpa o la responsabilidad, es esa disfunción lo que genera desregulación y pensemos en desregulación emocional no solo como la emoción, no solo como la purita emoción, sino es como emoción, pensamiento, impulsos de acción, interacción con los demás y además la identidad. Entonces todo esto se va desdoblando, ¿sí? Si notan alguna dificultad, según Marshall y Nehan, si notan estas disfunciones, ya sea a nivel interpersonal o de identidad o cognitiva o comportamental, va directamente relacionado con esta desregulación emocional y desregulación emocional viene como resultado de esa disfunción de vulnerabilidad y conductas invalidantes. Entonces, si yo ayudo a mi paciente a tener una mayor claridad y control sobre sus respuestas emocionales, es más probable que también estas cogniciones ya no sean tan extremas o dicotómicas. Es más probable. Ahora, obviamente, pues formas de intervenir sobre la respuesta emocional, pues va a haber varias maneras, ¿no? Ya sea que intervenga yo directamente tratando de cambiar la emoción con estímulos externos, ya sea que trate de ayudarle a la persona a ampliar las perspectivas y que esto también guarda un correlato con que pueda ayudar a disminuir la respuesta emocional. Son algunos ejemplos, ¿no? Y obviamente, si es necesario cambiar el entorno, pienso en recuerdo de nuevo a esta paciente porque, a ver, recibía mensajes críticos continuamente de compañeros del colegio, de la escuela anterior donde estaba, pues se tuvieron que tomar medidas de cambiarle de la escuela, ¿no? Hacer cambios ahí también si es que es necesario, ¿vale? Entonces, es importante identificar de dónde viene para realizar las intervenciones que sean pertinentes. Mónica, adelante, por favor. Gracias. Nuevamente surge esta duda que planteaba al inicio, pero no sé si comprendí correctamente la respuesta. Entiendo que en las personas con desregulación, bueno, más bien esta vulnerabilidad biológica, existe eh, como si existiera un umbral bajo para identificar un estímulo emocional y entonces ya sentir. Em, Tengo como una hipótesis y de verdad no sé de dónde sale la idea, pero yo lo visualizo de esta manera y no sé si existan textos que aborden esta duda, que tal vez no es que reaccionen ante estímulos bajos o con un umbral bajo para detectar la emoción, sino que tal vez cuando están sintiendo a dosis bajas, ni siquiera ellos lo identifican. Como por ejemplo, me puedo estar sintiendo triste, pero tal vez en mi historia de aprendizaje el sentirme triste a esa dosis de tristeza ha sido tan castigado que cuando yo he llegado a expresar, por ejemplo, que me siento triste, hay como una respuesta invalidante por parte de mi entorno. Entonces me acostumbro a que cuando yo sienta algo, lo ignore. Así como mi entorno me ha conducido a ignorarlo, yo también termino ignorando como esa emoción. Entonces lo ignoro, lo ignoro, lo ignoro, hasta que ya lo siento de una manera, hasta que la emoción ya es más intensa y entonces ya le hago caso. Pero
existe la posibilidad de que sea que no que reaccionen a un estímulo de manera desbordante, sino tal vez que no saben que están sintiendo y como no lo saben, lo ignoran y hasta que ya sienten más, entonces ya se desbordan. Exactamente, esa es la mejor explicación. Lo que tú has mencionado es así, no es que no quieran, es que no saben identificarlo, ¿no? No han sabido validar, o en este caso, autovalidar sus propias respuestas emocionales porque han aprendido de parte del entorno a que hay que atenderlas cuando ya son sumamente intensas, ¿no? Y entonces ahí sí puedo identificar que me estoy sintiendo triste o que estoy enojada o que tengo miedo. Y esto es algo un poco frecuente, ¿eh? en las personas porque pues a veces luego me dicen, no, es que en el día no sentí nada. No, no sentí nada, pero hubo un momento en donde sí me puse triste. ¿Y qué hiciste cuando estabas triste? No, es que me puse a llorar, fue insostenible. Y claro, ya te están hablando de un grado de tristeza sumamente intenso. Y pensemos también pues en el caso de Ana, que les decía pues al inicio, ¿no? Que les iba leyendo al inicio. Fíjense que esto puede pasar con las emociones, como también con sus propias preferencias, ¿no? A ella, recuerden que ella de niña, en repetidas ocasiones, los padres no le permitían ingerir los dulces, los alimentos que ella quisiera, no le permitían o no avalaban o no favorecían los momentos de descanso. Ahora, esto podríamos pensar, ok, es invalidante, pero ojo, tengamos en cuenta que es invalidante en tanto esto pueda impactar de alguna manera relevante en la persona, en su historia de vida y cómo esto actualmente se está manifestando. Eso también es muy importante para ver si lo incluyo o no en la conceptualización de caso. Y para ella, pues fíjense que sí, esto es muy relevante porque a la actualidad, recuerden estos datos de que para ella era muy difícil saber qué hacer y estructurar sus tiempos cuando estaba sola. Cuando está con su hijo, puede planificarte la agenda muy bien. Cuando está con la pareja, muy bien, te puede decir qué se puede hacer. Si ella se suma un plan con amistades, bueno, puede funcionar, ¿no? Entonces aquí que tenemos el polo de, por ejemplo, competencia aparente. Y en el trabajo ni qué se diga, encima ocupa posiciones de liderazgo, de supervisión, fue ascendiendo en el trabajo. Les digo que este es un caso que pues ya lleva tiempo y ya está en la fase 3 incluso de tratamiento. Entonces, se desenvuelve muy bien, acabó su carrera, su licenciatura muy bien, va a iniciar una maestría, le está yendo súper bien. Sin embargo, cuando ella está sola, acá qué sucede, ¿no? Pasividad activa, le cuesta un buen poder estructurar y saber cómo gestionar esos tiempos consigo misma. Y claro, esto no viene porque ella lo quiera así o porque pues no pueda. Esto viene de parte de su historia, no ha aprendido, le cuesta saber cómo darse estos momentos de descanso, ¿no? Le cuesta identificar e incluso elegir a qué lugares puede ir a tomar un café o qué lugares preferiría visitar, qué actividades recreativas preferiría realizar. Entonces, estos mensajes que vinieron del entorno de tipo tienes que cuidar a tu hermano, tienes que ser comprensiva y haz el sacrificio de no comerte estos dulces, cómete estos otros alimentos o ayúdame a cuidarlo y tal, por más que sea un fin de semana. Bueno, ¿qué le enseñaron a ella o ella qué fue aprendiendo? Ella fue aprendiendo a que hay que estar más atentos a lo que necesitan los demás, a los requerimientos de los demás, a los cuidados de los demás y le cuesta identificar cuando ella pues quiere estar consigo misma, qué quiere hacer cuando está consigo misma, le cuesta mucho. Y esto se expresa también a nivel interpersonal, porque esto hace mucho más difícil que creen que ella se separe de la pareja de forma definitiva, porque razones para terminar esa relación las tiene y muy buenas razones. Pero esto fue un elemento que hacía, que dificultaba que ella tome esta decisión de manera permanente. Entonces, por más que cualquier terapeuta le hubiera dicho, no, si tienes que terminar y termina, pues para ella va a ser muy difícil, ¿no? Por su propia historia. ¿Vale? Entonces, y esto, claro, no quiere decir que los padres lo hayan hecho sabiendo que esto le iba a generar cierto daño a ella o de qué manera iba a repercutir en su experiencia. No, o sea, los padres pueden haber hecho lo mejor posible, ¿no? A lo mejor los padres tuvieron también una historia bastante complicada.
y quién sabe y todavía lo tienen, ¿no? Y esto no quita el impacto que pueda generar en ella, ¿no? Entonces, esto también tomémoslo con mucho cuidado para evitar que las personas pues sigan o nuestros pacientes se terminen polarizando y digan, ah, es que por culpa de mi mamá o por culpa de mi papá o es que yo soy así. No es para polarizar, no es para responsabilizar, sino es más bien para ayudar a entender y entonces ver cómo están las cosas a la actualidad. Bueno, a la actualidad, obviamente los padres pues ya no están teniendo estos comportamientos con ella. Lo que sí está pasando en la actualidad, pues son estas críticas, ¿no? Y entonces aquí, pues sí, la paciente tiene o reconoce que esto no está ayudando a reconocer o ayudar a validar sus propias experiencias, ya sea en términos de su maternidad, de cómo gestiona sus tiempos, de su vida profesional, de su vida de pareja. Y entonces ella se tiene que encargar, porque ella no es causante de todos los problemas, recuerden el supuesto, y aún así necesita resolver este problema de que cuando va a la casa de los papás terminan criticándola. Ella necesita aprender a reconocer sus propias emociones, a reconocer sus propias necesidades, a reconocer también sus propias preferencias, atenderlas y a poner límites en el entorno o hacer cambios que sean necesarios, por ejemplo, pues con la mamá y también con la pareja. Carlos, entonces al final la conducta suicida es solamente una respuesta ante la desregulación emocional debido a la interacción del entorno con el paciente. Desde nuestra perspectiva decimos que la conducta suicida es una manifestación de estas dificultades de regulación emocional que tienen las personas y que se derivan de esta interacción entre cómo experimentan las emociones y, claro, los mensajes que pueden estar recibiendo o cómo están impactando a la actualidad en la vida de la persona. ¿Se entiende allí? Porque, claro, recordemos que esta desregulación emocional decíamos que se expresaba a nivel cognitivo, a nivel interpersonal, a nivel de la identidad y comportamental. Y en el comportamiento, aquí es donde podemos ver una serie de conductas problemas, ya sea el consumo de sustancias, los atracones, los vómitos, o restricciones alimentarias, incluso compras compulsivas, o también incluso las autolesiones, ¿verdad? Y en la mayor severidad, bueno, aquellos intentos suicidas. Entonces, si todas estas son manifestaciones de los problemas de regulación emocional, entendamos o reconozcamos también que son derivados de esta disfunción que hay. Al menos esta es nuestra explicación, de alguna forma es nuestra verdad desde la DBT, ¿no? Habrán otras posturas también que tienen su propia manera de explicar cómo se originan o cómo se pueden mantener las conductas suicidas, ¿no? Y aquí, pues que la persona, por la forma en la que experimenta sus emociones y las situaciones o factores a los que está expuesto, pues esto hace más probable que al ser insostenible la forma en la que experimenta sus emociones, porque probablemente ya haya intentado otras maneras, otras vías de escape, otras formas de calmar y no han funcionado, pues quizás están considerando esta, que es quizás la más extrema y que no se ha demostrado que sea efectiva. Carolina nos dice, el trauma también puede originar la desregulación emocional. Si nos referimos a eventos que puedan ser traumáticos, sí. Ahora, las secuelas de trauma pueden ser manifestaciones de esa desregulación emocional, ¿no? Y has tocado un punto súper importante, Carolina. Claro, porque eso no quiere decir que en la vida de la persona sea un 50% vulnerabilidad biológica, 50% respuestas invalidantes del entorno, ¿verdad? No, ni mucho menos que esto se mantenga a lo largo de la vida. Puede que personas sin una muy clara vulnerabilidad biológica a las emociones hayan estado expuestas a situaciones tan invalidantes, ¿no? Como por ejemplo abusos sexuales, maltrato infantil. Se habla incluso también que a nivel social, ¿no? Como la discriminación, la pobreza, la marginación, todo ello puede activar cierta vulnerabilidad biológica a las emociones. Claro que sí. Y también se puede ver que personas que quizás no han vivido en entornos o en familias ni que hayan ejercido violencia, ni que hayan maltratado, ni que hayan recibido maltrato, familias que en general a lo largo de la vida pueden haber sido pues muy asertivas o asertivas para la mayoría, pues aún así
presentar una alta vulnerabilidad biológica a las emociones, ¿no? Entonces, pues sí, lo que dice Jamie también es verdad, ¿no? Y fíjense que sí, en los pocos estudios que ha habido de entornos que pueden ser invalidantes, pues sí se ha encontrado que eh, esta marginación a las minorías, tanto étnicas, minorías sexuales, por ahí los estudios dicen que incluso más a las sexuales que las étnicas, sí pueden ser como factores incluso de riesgo para conducta suicida, ¿no? Y obviamente para TLP también. Y la pobreza también, se ha encontrado que sí, esa es una realidad. Y sobre todo en la infancia, ¿no? Y eventos adversos en la infancia, además de la pobreza. Entonces, pues, es importante tenerlo muy en cuenta. Ok, entonces, pues hay de todo en este mundo. Y con respecto a la vulnerabilidad biológica, algo que quería mencionar también es que, si bien es cierto, les había mencionado de que la información que en su mayoría se ha venido recabando para los estudios ha surgido de estudios, bueno, de resonancias magnéticas, lo cierto también es que a nivel genético también pueden presentarse ciertas vulnerabilidades, ¿no? Obviamente en consulta no hacemos estos estudios a nuestros pacientes, nosotros partimos desde hipótesis, pero pues sí, también hay espacios dedicados a entender qué sucede a nivel biológico con las personas que tienen pues TLP y no solo TLP, ¿no? Diferentes trastornos o problemáticas. Pues que si puedo poner esa desregulación, bien, en el caso de Ana, porque no ha estado muy lejos si bien es cierto, la actualidad no presenta este riesgo suicida, sí es importante tomar en cuenta esas diferentes manifestaciones. Yo creo que no puse esta información acá, pero sí quiero que tomen muy en cuenta. Esta desregulación emocional, voy a dejar de compartir pantalla y voy a compartir la pizarra para que podamos aterrizar este ejemplo.